Buenos días Sí. a todos y a todas y a todes. Mm. Eh, Estamos iniciando a la distancia las actividades de este nuevo año académico, un año sin duda marcado por las circunstancias, por decirlo suavemente. Veníamos ya desde octubre con una crisis en ciernes, una crisis política bien compleja de dilucidar, de entender, de aquilatar, de administrar para la autoridad política, para posicionarse en ella para el conjunto de los actores políticos. Probablemente no habíamos vivido en muchísimo tiempo una situación tan disruptiva, tan sorpresiva, como la que se empezó a vivir en Chile a partir del 18 de octubre pasado. Y en esa dinámica, y tratando de alguna manera de ajustarnos, tratando de alguna manera de ajustarse el sistema político y el conjunto de los actores públicos a esa dinámica, a lo que estaba de alguna manera planteando, instalando en la agenda la mal llamada, o el mal llamado estallido social, la crisis social de octubre. A partir de marzo irrumpe una nueva crisis, que es una crisis de otra naturaleza, de otras dimensiones, mucho más global, universal. Y lo que nos ha pasado en Chile es que, de algún modo, ambas crisis se han encontrado, se han solapado una sobre la otra. La crisis y la agenda que se había instalado a partir del 18 de octubre pasó claramente a segundo plano, a de algún modo, a una situación de posicionamiento secundario, por decirlo de alguna manera, tras bambalinas, pero sin duda alguna que muchas de las cosas que estamos afrontando hoy en Chile, la manera como nos estamos posicionando y como el conjunto de los actores políticos y sociales se están posicionando frente a esta nueva crisis, la crisis de la pandemia, la crisis del COVID-19, tiene también mucho que ver con lo que era el proceso político chileno, la manera como los actores se venían posicionando frente a él. Y por lo tanto, es muy difícil en Chile analizar ambas crisis separadamente. Probablemente muchas de las cosas que están dándose en Chile de una determinada manera no se observan o no se van a observar en las próximas semanas y en los próximos meses de la misma manera en el resto del mundo, porque, por una razón muy simple, aquí estamos viviendo en estricto rigor el encadenamiento de dos crisis de naturaleza diferente. Una crisis política, social, que tiene causas bien complejas, que no tiene una sola causa, sino múltiples causas, una crisis que de algún modo tiene que ver con nuestra historia reciente, las singularidades de nuestra historia política. Es imposible entender la crisis del 18 de octubre, a mi juicio, si uno no entiende la historia de la transición a la democracia, el origen de esa transición, cómo se desarrolla, cómo se gestan los 30 años de la transición desde el año 90 en adelante, cuáles fueron las razones por las cuales la transición se da en esas circunstancias, adquiere cierta forma, por decirlo de alguna manera. En estricto rigor, una transición pactada en el marco de una institucionalidad heredada por un régimen militar, una transición que debe realizarse en el contexto también de un modelo económico impuesto por un régimen militar. Si no se entiende por qué llegamos a eso, cuáles son las causas de por qué Chile debe o finalmente se ve obligado a hacer una transición en ese marco, en esos márgenes, en ese contexto, es muy difícil llegar a entender lo que está pasando en Chile a partir del 18 de octubre. Lo que está pasando a partir del 18 de octubre tiene muchas causas, es cierto, causas que tienen que ver con un mundo globalizado, con una clase media aspiracional que es propia de los países que han hecho una acelerada transición hacia lo que Carlos Peña llama la modernización capitalista,
donde se democratiza el consumo, donde se democratiza el acceso al crédito, donde la gente cambia rápidamente en una generación de nivel de vida y accede a cosas a las cuales sus padres, sus abuelos no habían tenido ninguna posibilidad de acceder, entre ellas ni más ni menos que a la educación superior. Pero todas esas cosas que son propias de una sociedad en proceso de modernización, en tránsito hacia una modernidad capitalista, aunque sea del tercer mundo, no del mundo capitalista desarrollado, pero todas esas cosas que se dan en Chile, que son propias de un proceso universal, no somos los únicos que hemos transitado por el camino de la modernidad hacia el capitalismo, probablemente con singularidades que son propias de Chile. Unos dirán el neoliberalismo fue, o al menos en muchos aspectos, una singularidad de nuestra historia reciente. Pero en estricto rigor, ese es un proceso por el que han transitado muchos otros países. Y muchas de las tensiones que se viven en Chile, que se viven en el contexto de lo que se llama hoy día los países emergentes, asociados al proceso de modernización capitalista, son condiciones y son singularidades en algún sentido también globales. Le ocurren y le han ocurrido a muchos otros países. Pero lo que no le ha ocurrido a muchos otros países son las singularidades que tienen que ver con nuestra historia política reciente, con los quiebres que vivió la sociedad chilena a partir de la década del 60, con la fractura de la institucionalidad y de nuestra convivencia en la década del 70, con el grado de confrontación política y de violencia que Chile vive en la década de los 70 y de los 80, y con, volvemos a eso, las singularidades de la transición a la democracia, con el periodo que se inaugura a partir del año 1990. Si no entendemos eso, si no somos capaces de entender las singularidades de ese proceso, ¿por qué llegamos a tener en Chile un régimen militar? ¿Por qué llegamos a tener en Chile una transición a la democracia con las características que tuvimos a partir de la década del 90? ¿Por qué la transición tuvo los logros, las potencialidades, pero también las limitantes y los déficits que tuvo? Es muy difícil llegar a entender a plenitud la complejidad, la singularidad también que se expresa en Chile a partir del 18 de octubre pasado. Son muchas cosas las que están puestas ahí, son muchas dimensiones juntas. No es solo una bronca, no es solo un tipo de rabia, no son solo los millennials, no es solo una generación joven que de alguna manera vivió y creció en esta zona de confort, que es la democracia que la sociedad chilena construye a partir de la década del 90. Son muchas cosas juntas. Entonces, es muy importante poder hacer y poder detenerse en ese análisis. Nosotros, obviamente, por razones obvias, no lo vamos a hacer. No es este el lugar para detenernos en ese análisis, en intentar adentrarnos a profundizar en ese análisis. Lo que sí es importante es primero tener en cuenta dos cosas. La pandemia nos afecta, nos golpea en un momento muy particular de nuestra historia. La crisis de octubre es una crisis que tiene que ver con nuestra historia política, con nuestro proceso político reciente, con nuestras décadas recientes en materia de proceso político. No es una crisis que ocurra en el vacío, no es una crisis que irrumpa y nos tope o nos tome, como dicen hoy día los constitucionalistas, con una hoja en blanco. ¿No? La pandemia no llegó a una hoja en blanco, llegó a un país que estaba viviendo una situación muy singular, producto también de las singularidades y de las complejidades de su historia política reciente. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, el escenario en el que estamos hoy día es doblemente complejo. Tiene que hacerse cargo de los efectos de la pandemia, efectos sanitarios en primer lugar, que son los efectos que hoy día nos golpean desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, el distanciamiento social, el encierro, las cuarentenas, las restricciones para poder estudiar, trabajar, movilizarse, hacer vida social en todos los sentidos. También los efectos que esta crisis sanitaria va a tener en el corto ya y en el mediano plazo y en el largo plazo, para qué decir, en materia económico y social. Se ha dicho, se ha reiterado hasta el cansancio, esta es la crisis económica más profunda
que la humanidad va a vivir desde la Gran Depresión del año 29. Es decir, vamos a tener efectos económicos, vamos a tener efectos en la sociedad chilena desde el punto de vista económico que van a ser muy serios, que van a complicar mucho la vida, que van a deteriorar la calidad de vida de muchísima gente, que van a hacer que muchísima gente pierda el trabajo, van a aumentar alto los niveles de cesantía, que muchas empresas pequeñas y medianas, sobre todo, se vayan finalmente a la quiebra, que no puedan resistir el ciclo de la contracción económica que se viene en los próximos meses. Todo eso asociado a la pandemia, pero con el acápite, con la salvedad de lo que veníamos comentando. Esta pandemia se da en el contexto de un instante, de un momento, de un estadio previo, que era lo que estábamos viviendo a partir de octubre y de todas las implicancias que ese proceso tenía y tuvo al menos hasta comienzos de marzo para nuestro propio proceso político. Un proceso en el cual hubo un sector muy mayoritario de gente que apoyó las movilizaciones, que puso expectativas en las movilizaciones. Hay cosas que resultan hasta el día de hoy bien difíciles de leer y de entender. La encuesta CADEM que vimos el día de ayer, la última CADEM semanal, muestra que en este contexto, en medio de la pandemia, todavía hay un 42% de la gente que apoya las movilizaciones sociales. Algo realmente sorprendente. Es decir, hay un sustrato de fondo muy profundo, hay algo que se removió en la sociedad chilena de manera muy profunda a partir de la crisis del 18 de octubre. Ese es un proceso en desarrollo, no es un proceso que haya quedado suspendido, no es un proceso que haya quedado agotado a partir del estallido, perdón, a partir del inicio de la pandemia. Y probablemente el gran desafío es que no sabemos cómo se van a ir hacia adelante acoplando ambos procesos. Si uno tuviera que plantear cuál es la gran interrogante que está viviendo desde el punto de vista del proceso político en Chile hoy, esa es nuestra gran interrogante. ¿Cómo se van a acoplar hacia adelante ambos procesos? Los efectos de la pandemia, los efectos sanitarios son más acotados, son más complejos, son más dramáticos, son los efectos que nos tienen efectivamente con restricciones importantes en nuestra posibilidad de salir de la casa, de acceder al trabajo presencialmente. Son los efectos que nos hacen estar todos los días a las 11 de la mañana frente al televisor, escuchando el número de contagiados y el número de fallecidos. Esos son los efectos sanitarios. Pero los efectos económicos y los efectos políticos y sociales que esto va a ir dejando hacia adelante son efectos que inevitablemente se van a acoplar, si es que no se están acoplando ya, con las secuelas que tuvo y que sigue y que va a seguir teniendo el desarrollo del proceso iniciado el 18 de octubre pasado. Entonces, si uno lo planteara en términos de desafíos de la comunicación política, bueno, desafíos de la comunicación política está primero que nada, en este caso, entender la naturaleza de ambos procesos y cómo ambos procesos se van a ir inevitablemente conjugando y acoplando en el tiempo. Ese es nuestro primer desafío de comunicación política, entender el entorno. Entender cuáles son las singularidades de una crisis, cuáles son las singularidades de la otra crisis, y cómo ambas singularidades van a generar inevitablemente una zona de intersección de conjuntos, por decirlo de alguna manera. Inevitablemente va a haber una zona de intersección. Más grande, más chiquitita, no lo sabemos. Uno tiende a pensar que va a ser más bien grande que chica. Que aquí los elementos que se van a conjugar y que van a ser parte de ambas crisis van a ser elementos importantes. De partida porque hay cuestiones que comprometen al desafío de la comunicación política y que son cuestiones que de algún modo emanan o derivan de ambas crisis simultáneamente. Primero, el aumento de la incertidumbre. O sea, si ya el 18 de octubre suponía en muchos aspectos entrar a vivir en una sociedad con otros grados mayores de incertidumbre, ahora con pandemia, además,
los grados de incertidumbre han subido muchísimo. Ya no solo porque hoy día hay una incertidumbre incluso vital, hay gente que tiene miedo de morirse, hay gente que tiene miedo de contagiarse y de contagiar a seres queridos que se pueden morir. Particularmente la gente de la tercera edad, particularmente la gente que tiene enfermedades crónicas, particularmente la gente que tiene problemas de inmunodeficiencias. Es decir, hay un temor vital en un sector importante de la población, razonable. Estamos todos los días escuchando una cifra de muertos. Una cifra de muertos acotada, afortunadamente, hasta el día de hoy, pero sabemos que todos los días muere gente producto de la pandemia. Pero también otras muchas incertidumbres que se asocian. La incertidumbre de perder el trabajo, la incertidumbre de no tener ingresos, de ver reducidos los ingresos. Hay mucha gente a la que le están echando de sus trabajos, pero también hay mucha gente a la que le están reduciendo el sueldo y que tiene que aceptar reducciones de sueldo precisamente para evitar los despidos. Hay gente que tiene la incertidumbre de ver a los niños en la casa sin poder ir al colegio y no saber cómo tratar con los niños todo el día en la casa. El aumento del estrés, el aumento de la angustia, el aumento de la depresión, el aumento del consumo de alcohol. ¿A qué decir? Lo que está pasando con el consumo de alcohol y con el consumo de ansiolíticos en una innumerable cantidad de familias y de hogares, de gente que vive sola sobre todo. O sea, tenemos muchas incertidumbres y muchos efectos asociados. Y tenemos un proceso político que de alguna manera no logra desencajar, no logra pasar de la crisis del 18 de octubre a la crisis de la pandemia y sigue funcionando con lógicas de confrontación, de polarización, de hacerle zancadillas al gobierno que hoy día tiene la responsabilidad de administrar la crisis de la pandemia. Hay algunos sectores de oposición que dicen, sí, es cierto, en estas circunstancias lo que corresponde es que el gobierno que está a cargo del país en este momento tenga todo el respaldo y todo el apoyo de todos los sectores para poder salir de esta crisis, pero esa posición, que es la posición que reflejó, sin ir más lejos, el día de ayer, el expresidente Ricardo Lagos, lo dijo abiertamente, la oposición no ha dado el ancho. ¿Por qué? Porque en circunstancias como esta es lo que corresponde es que todos los actores políticos, sociales, económicos, se pongan detrás de la autoridad, confíen en la autoridad, apoyen las medidas que se están impulsando y tengan una predisposición positiva frente a lo que la autoridad está decidiendo. Bueno, eso no ocurre necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque Chile venía arrastrando una crisis política que estalla el 18 de octubre, pero que tiene que ver con cuestiones, como decíamos, anteriores. La polarización en Chile no se inició el 18 de octubre. El 18 de octubre hubo un estallido que tuvo un componente de polarización muy alto. Pero esa polarización no se inició, el 18 de octubre venía de mucho antes. Tiene otras causas, otras razones que uno tendría que tratar de indagar. ¿Por qué la sociedad chilena se ha ido polarizando como lo ha hecho en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo? ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Por qué eso termina reflejándose en un estallido social? Sin ser la única causa. La causa del estallido social no es la polarización, pero el estallido devela grados altísimos y crecientes de polarización. Bueno, ¿por qué la sociedad chilena, después de una transición de 30 años, sigue teniendo niveles de polarización como los que tuvo en la década del 70 y del 80, durante la Unidad Popular y durante el régimen militar? ¿Por qué seguimos teniendo, o por qué se reactivan en Chile grados de polarización de esa magnitud? Cuando supuestamente hemos vivido una transición que ha tenido éxitos bien notables, un país que creció como no lo había hecho nunca en la historia, que disminuyó la pobreza desde más de un 50% de la población a menos de un 10%, pasamos de tener un 25% de la población en la clase media del año 90 a tener hoy día a más del 65% de la población ubicada en los sectores medios. O sea, a pesar de todos los logros que el país ha tenido, que al menos los indicadores lo confirman, indicadores no solo nacionales, sino que de organismos internacionales, esos indicadores no los cuestiona ni los discute nadie. A pesar de todos esos logros, la sociedad chilena
se reinstala en los últimos años en una lógica de mucha confrontación, de mucha polarización y sobre todo de una incapacidad muy grande de generar acuerdos mínimos, mínimos comunes. Hoy día somos más bien una democracia de los desacuerdos que una democracia de los acuerdos, como la llamó Alamán a la primera década de la transición. Hoy día estamos viviendo más bien el énfasis en los desacuerdos, en las tensiones que tienen que ver con desacuerdos sobre cosas de fondo, partiendo por la legitimidad de la Constitución y derivado de ella la necesidad de un proceso constituyente. Ahí es donde está nuestra principal discrepancia hoy día, entre los que creen que es imprescindible una nueva Constitución, los que están en desacuerdo, los que creen que los problemas políticos del país se resuelven por la vía de una nueva Constitución, y los que están en desacuerdo con esa posibilidad, o con ese camino. Entonces, el desafío de la comunicación política en el entorno actual es un desafío realmente muy, muy complejo. Estamos en el cenit, en el clímax de dos crisis en paralelo, en el caso chileno. Y es desde ahí, desde donde tenemos que plantearnos hacia adelante, particularmente este año, el desafío de la comunicación política. ¿Cómo se le habla a un país que está atravesado por dos crisis? ¿Cómo se interactúa con una opinión pública y con sectores eventualmente específicos de una opinión pública que está atravesado por estas tensiones? Por el miedo, por la inseguridad, por la bronca, por la rabia, por la frustración, por el enojo, por la legitimación de la violencia. Un sector importantísimo del país ha legitimado el uso de la violencia con objetivos políticos en los últimos meses. Y más allá del juicio ético que uno tenga respecto de eso, todos tenemos una opinión respecto de lo que supone que un sector de una sociedad esté dispuesta a apoyar la violencia, a dejarla pasar, en función de obtener objetivos políticos o de obtener objetivos personales. Me va a ir mejor si es que ocurren ciertas cosas, si es que dejo que pasen ciertas cosas, si es que no critico y no cuestiono ciertas otras. Bueno, eso nos ha pasado en los últimos meses en Chile. Tenemos a un sector muy importante, según todas las encuestas, que ha legitimado el uso de la violencia, que ha validado formas de movilización y de protesta muy radicalizadas, particularmente gente joven. Tenemos un quiebre identitario, sociocultural con las nuevas generaciones, entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores, las generaciones más adultas. Eso es parte del análisis que tenemos que hacer. Y para hacer comunicación política hoy día, eso es inevitable, es absolutamente imprescindible. Mirar, entender, analizar ese quiebre generacional, etario. No se puede entender el Chile de hoy sin mirar ese quiebre entre las generaciones que crecieron, maduraron, se desarrollaron desde el inicio de la democracia y las que vivieron las experiencias traumáticas anteriores y que traen todavía en alguna parte de la memoria del switch, de la memoria interna, los traumas, los miedos, las contenciones que impuso en muchos aspectos el Chile previo al inicio de la transición. La comunicación política es finalmente saber transmitir confianza, generar confianza en el otro, transmitir seguridad, que el otro sienta que lo que tú le estás transmitiendo, el mensaje, el relato, el sentido que tú estás construyendo y que tú estás transmitiéndole, tiene validez, tiene valor, tiene legitimidad, tiene consistencia, les hace sentido. Hoy día el gobierno hace cosas, hace un gran esfuerzo para que las cosas que hace y dice tengan consistencia, tengan sentido, tengan legitimidad, y le cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno ya viene con una carga de deslegitimidad muy fuerte, que creció enormemente durante el estallido social. Tuvimos un gobierno que llegó a tener un 6% de aprobación en las encuestas, y por lo tanto a un gobierno que llegó a esos niveles de descrédito, de pérdida de confianza, de pérdida de legitimidad,
le es muy difícil hacer comunicación política eficaz. Le es muy difícil que sus mensajes sean escuchados primero, entendidos después, aceptados finalmente. Hay que hacer todo un trabajo muy minucioso, muy lento para intentar ir recomponiendo la credibilidad, ir recomponiendo la confianza. Y ese es un trabajo que se hace, existen los medios, existen los instrumentos, existen las herramientas, las metodologías, pero es un trabajo largo y cuesta mucho. Y hay que hacerlo muy bien. El gobierno no lo ha hecho tan bien. Pero el problema que tiene el gobierno, que es un problema visible todos los días, basta ver lo que ocurre cuando el gobierno anuncia que va a intentar empezar a normalizar el país en medio de esta cuarentena, los problemas que tiene. Las dificultades que tiene no solo con la oposición, también con sectores del propio oficialismo. Y ese problema de falta de credibilidad y de confianza lo tiene el gobierno y lo tiene también la oposición. El gobierno tiene 6% de apoyo, o llegó a tener un 6% de apoyo en las encuestas. Bueno, la oposición, el Congreso, los partidos políticos llegaron a tener todavía menos. Es decir, tenemos no un gobierno con problemas de credibilidad y de confianza, tenemos un sistema político con problemas serios, gravísimos, de credibilidad y de confianza, de deterioro institucional. La comunicación política puede hacer cosas para ir mejorando eso. ¿Podría ser un instrumento que ayude a mejorar eso? Sin duda. Pero primero hay que tener predisposición a ser ayudado. Uno no puede obligar a alguien a ser ayudado. Uno no puede obligar a un paciente a tomarse los medicamentos si no quiere. Y para que el paciente se tome los medicamentos, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de que está enfermo. Y de que requiere un tratamiento, de que requiere hacer o dejar de hacer cosas para empezar a mejorar. Cuesta mucho en el mundo político, también en el mundo corporativo. Este no es un problema que tenga que ver solo con la política, tiene también que ver con el mundo de las empresas, con el mundo de las organizaciones sociales, con el mundo de las ONGs. Todas se enfrentan a entornos complejos, todas tienen una imagen, todos tienen problemas de imagen, tienen aspectos positivos en su imagen pública, tienen aspectos negativos en su imagen pública, o el aspecto más negativo que uno puede tener en la imagen pública es no tener ninguna. No ser ni conocidos. Entonces, todos tienen desafíos de comunicación política. Cuando una ONG quiere dar a conocer una agenda en materia de identidad de género, en materia de temas medioambientales, en materia de protección a los animales, en los ámbitos que sea. Cual sea el objetivo de la organización social, política, cultural, religiosa, tiene que partir de un diagnóstico respecto de cuál es el entorno, cuáles son las claves de ese entorno. Eso es un poco lo que hemos tratado de prefigurar aquí, muy a la rápida, cuál es el entorno en el que estamos situados hoy día como país. Y después de tener más o menos claro cuáles son las claves del entorno, plantearse la pregunta de ¿qué es lo que quiero yo hacer en ese entorno? ¿Qué es lo que yo quiero hacer desde el punto de vista de la comunicación? ¿Cuáles son los mensajes que quiero instalar? ¿Dónde los quiero instalar? Es distinto hablarle a una sociedad en general que hablarle a un nicho, a un segmento de la sociedad, a un grupo etario, a una clase social, a un segmento específico. Cuando tengo definido eso, bueno, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Y cómo logro comunicar lo que quiero comunicar? Un proyecto. Mi organización desarrolla proyectos y yo quiero comunicar el proyecto. O me interesa vender un producto. Por lo tanto, necesito que la gente entienda el valor de este producto y sobre todo que entienda el valor del producto en este contexto. No en un contexto imaginario. No, en el contexto en el que estamos viviendo, con todas las claves que hemos mencionado, más todas las otras que se nos han quedado en el tintero. Bueno, es en este contexto en el que yo quiero vender una imagen, vender un producto, vender un proyecto.
Y después de eso, cuando ya tengo claro esas cosas, empezar a diseñarlo, empezar a ejecutarlo, empezar a transmitir, empezar a comunicar. Y lo más importante, casi tan importante como empezar a comunicar, tener una capacidad muy rigurosa, muy precisa de ir evaluando el proceso de la comunicación, de ir evaluando los resultados de ese proceso. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo más o menos? ¿Qué cosas estoy haciendo bien? ¿Cuáles estoy haciendo mal? ¿Cómo se corrigen las cosas que estoy haciendo mal? ¿Cómo se potencian las cosas que estoy haciendo bien? Y después, finalmente, la evaluación final. ¿Logré mis objetivos? ¿Cómo evaluar eso? ¿Cómo se evalúan los objetivos de un proceso de comunicación en la opinión pública? Uno dirá, bueno, el más obvio, el más simple es hacer una encuesta, hacer un par de focus group. Sí, es cierto, pero también hay muchos otros. Para medir el impacto de un mensaje, cómo ha cambiado, si logró penetrar y cambiar una agenda pública, por ejemplo. Si logró instalar determinadas ideas, determinados conceptos, aunque eso no se refleje necesariamente en las respuestas que la gente da en las encuestas. Logré poner temas en la agenda, mi objetivo no era poner temas en la agenda, mi objetivo era sacar temas de la agenda. Que estos temas no se discutan, que estos temas no se conversen. Bueno, logré esos objetivos, ¿qué hice para lograr esos objetivos? ¿Dónde lo hice bien? ¿Dónde lo hice mal? ¿Qué cosas debo corregir? O no voy a poder hacer eso, voy a tener que buscar objetivos alternativos, secundarios, complementarios. Este magíster, y ya con esto vamos terminando para abrir paso a las preguntas, este magíster de alguna manera lo que se plantea es precisamente el conjunto de los desafíos que estamos conversando aquí. Primero, y lo fundamental, una capacidad de análisis, una capacidad de desarrollar instrumentos de análisis respecto del entorno. Entorno político, entorno sociocultural, entorno económico, claves de los procesos históricos. Mirar el entorno desde dónde viene, dónde está, y tratar de construir hipótesis respecto de a dónde va. Mirar al entorno desde el punto de vista histórico, dinámico. Y a partir de ahí, tener mucha claridad para poder plantearme objetivos estratégicos desde el punto de vista de la comunicación política, qué es lo que quiero comunicar, quién soy, dónde estoy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuáles son los mecanismos para evaluar, las metodologías, los medios, para evaluar el proceso mismo de la comunicación política, y después, finalmente, para ir evaluando resultados e ir evaluando también la posibilidad de hacer ajustes, cambios, correcciones al proceso que se está llevando adelante para optimizarlo, mejorarlo, precisarlo. Ese es el sentido general de la comunicación política. La comunicación política lo que busca es generar efectos públicos. Esa es la gran diferencia de la comunicación política con la comunicación estratégica, con la comunicación a secas. La comunicación estratégica es una comunicación que va desde la organización hacia su entorno más inmediato, lo que se llama comúnmente hoy día los stakeholders, pero que no necesariamente tiene efectos públicos, que no afecta directamente lo que se llaman asuntos públicos. La comunicación política es una comunicación que por definición apunta a tener efectos en la agenda y en los asuntos públicos. No quedarse solo en el entorno inmediato de una organización, de una empresa, de una corporación, etc. Y traspasar esa barrera, traspasar la barrera de los stakeholders para poder llegar a la agenda pública y a los asuntos públicos, supone desafíos y supone metodologías diferentes. Ese es, de algún modo, el objetivo que buscamos en este magíster de comunicación política y asuntos públicos. Aprender a distinguir esos límites, a ver y entender la lógica de esas barreras que separan lo no público de lo público y saber cómo afrontarlas desde el punto de vista de los objetivos de la comunicación. Lo dejamos hasta aquí en principio y abrimos el espacio
a las preguntas, consultas, comentarios, sugerencias, opiniones de todo tipo. Profesor, César ¿Sí? Leiva por acá. Hola, Hola. tengo una pregunta que en la entrevista que le hicieron a Carlos Peña el domingo en el Mercurio, él dijo que no había sido un estallido social, sino que una anomia social. ¿Coincide usted con eso? A ver, voy a decir algo que puede sonar un poco sacarme las balas, pero yo creo que tiene de ambas cosas. Yo creo que sí fue un estallido social. ¿Mm? Y ese estallido social tuvo la forma que tuvo y adquirió las características que adquirió, porque tiene también un componente de anomia, de pulsión adolescente, como él mismo lo dijo y lo ha dicho varias veces. Yo creo que hay mucho de eso, pero yo, y aquí te lo voy a decir abiertamente, yo tengo una gran discrepancia con el diagnóstico de que hace Carlos Peña de esta crisis y de este estallido social, más allá de los componentes anómicos o no. Cuando uno lee, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de mirar el libro de Carlos Peña sobre la crisis, que acaba de sacar hace poco. Cuando uno lee el libro de Carlos Peña, o cuando uno escucha incluso los análisis que él hace, uno se da cuenta de que son análisis hechos en función de una sociedad que se moderniza, que se ha ido modernizando rápidamente, y que ha generado ciertas paradojas, las paradojas del bienestar, básicamente. Se modernizó rápido, la gente pasó de tener mala calidad de vida, de una calidad de vida muy precaria, a tener acceso a cosas a las que nunca había tenido. Ese camino de alguna manera se fue trancando por diversas razones, la gente se frustró porque no pudo seguir avanzando al mismo ritmo, a la misma velocidad, y lo que estalla es más bien la frustración de no poder seguir avanzando. Eso es más o menos el análisis de Carlos Peña. Yo estoy de acuerdo con todo eso, yo creo que eso es real. Yo creo que todas esas cosas existen y son parte de lo que nos ha tocado vivir en Chile en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Pero creo que todo eso se conjuga y también se relaciona con aspectos mucho más políticos de nuestra historia reciente. O sea, cuando uno lee el análisis de Carlos Peña, la historia de lo que la sociedad chilena vivió en la década del 60, la historia de cómo llegamos al golpe militar, la historia de lo que ocurrió durante el régimen de Pinochet, la historia de lo que ocurrió en Chile a partir de los 90, o sea, es decir, las causas de por qué tuvimos la transición que tuvimos y no otra transición distinta. ¿Por qué los conflictos asociados a lo que vivimos en la década del 60, del 70, del 80 y de los 90 en adelante no están presentes para nada en el estallido de Carlos Peña, ni en la lectura que Carlos Peña hace de lo que está viviendo la sociedad chilena? Lo que Carlos Peña hace es una lectura sociológica de una crisis del capitalismo que podría ser aplicable a Chile, pero podría ser aplicable a cualquier otro país. Porque la singularidad política de nuestra historia no existe en ese análisis. No sé si se entiende. Entonces, creo que por ahí va mi gran distancia. Creo que el análisis de Carlos Peña es muy agudo y muy adecuado para entender lo que es una crisis en una sociedad que está en proceso de modernización capitalista, que genera a partir de determinado nivel grados de frustración creciente producto de que no puede seguir manteniendo la velocidad de su desarrollo. Yo con esa parte del análisis estoy completamente de acuerdo. Mi discrepancia, mi desacuerdo con Carlos Peña es que siento que toda la parte de nuestra historia política no está puesta ahí. Y creo que si no está puesta, hay cosas muy esenciales que no se entienden. No se entiende por qué tenemos hoy día una oposición de centro-izquierda que se relaciona con un gobierno democrático que ganó una elección hace 2 años atrás con mayoría absoluta, se relaciona con ese gobierno como si se estuviera relacionando con una dictadura. Se comporta con un gobierno democrático como si este gobierno fuera un gobierno no legítimo. Y quiere destituir al presidente y le hace una acusación constitucional, y se pasa la fantasía de que este es un dictador que sigue violando los derechos humanos igual que el que teníamos antes. O sea, todas estas fantasías y estos delirios que hemos escuchado en estos meses, no se pueden explicar con los vectores y con las categorías de análisis que usa Carlos Peña. Porque están en otra dimensión, están en otra esfera. Y yo creo que a la esfera de lo que hace Carlos Peña le falta esta pata.
O sea, no es posible entender los grados de violencia que se han vivido en Chile si no se entienden frustraciones atávicas que trae la izquierda chilena desde hace mucho rato. La frustración del golpe militar, de la caída de Allende, la frustración de no haber logrado derrocar a Pinochet en la década de los 80, la frustración de una transición pactada en que todo se tuvo que negociar producto de que finalmente, como no se pudo derrocar al régimen militar, tuvimos que hacer una transición en los marcos de una institucionalidad hecha por el régimen militar y de un modelo económico instaurado por el régimen militar. Si no se entienden todas esas frustraciones, no se entiende por qué lo primero que irrumpe a partir del 18 de octubre es la obsesión por cambiar la Constitución. Eso no lo explica el análisis de las crisis de la modernización capitalista que hace Carlos Peña en general. ¿Por qué la centro-izquierda está literalmente pegada con esta obsesión de que es imprescindible y de que todo pasa finalmente por el cambio constitucional? Entonces, hay un análisis que me parece un análisis muy bueno. Traten de leer el libro de Carlos Peña porque realmente vale la pena. Es un muy buen análisis, pero mirando ese análisis en función de decir, bueno, ¿y por qué no está esto otro? ¿Por qué por qué nuestra historia como país, nuestra historia política no está presente en este análisis? Esa sería mi respuesta. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? ¿Bien y tú? Bien, gracias, tanto tiempo. Sí, pues, harto tiempo. Oiga, mire, yo tengo la siguiente pregunta. Entendiendo esta desconexión entre el mundo político, digamos, y el resto, y entendiendo también que es urgente reconstruir las confianzas que se han roto por diferentes temas y diferentes singularidades, como usted lo llama, ¿cuáles serían los elementos de la comunicación política claves para poder volver a reconstruir esto? Porque como son muchos los factores, es necesario idear un plan y partir por alguna parte. Entonces, me pasa que cuando uno intenta construir un plan para poder empezar a reconstruir esta confianza, algo pasa que nuevamente se vuelve a caer y empezamos de cero. Entonces, me da la impresión de que uno se equivoca en el diagnóstico y entonces ahí no le da la posibilidad de encauzar bien un plan comunicacional, digamos. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacer para recomponer las confianzas en una sociedad donde las confianzas están profundamente quebradas? Yo creo que esa respuesta efectivamente tapa mucho, pero yo creo que uno debiera partir por lo menos haciendo un esfuerzo gigante, un esfuerzo largo durante un buen tiempo, para instalar un mensaje muy bien trabajado desde el punto de vista comunicacional y publicitario, para que la gente logre entender que la única manera de resolver sus problemas es a partir de acuerdos y no de desacuerdos. Así de básico. Y que cuando la gente se enfrente y te reclame cosas, tu respuesta sea la manera adecuada de que usted, señora, usted, señor, la señora Juanita, empecemos a abordar el problema que usted me está planteando, tiene que ver con nuestra capacidad de construir acuerdos. Si somos capaces de construir un acuerdo respecto de cuál es su problema, vamos a ser capaces de construir un acuerdo respecto de cómo abordar su problema, y la construcción de acuerdos es lo que nos va a permitir darle una solución a ese problema. En Chile, lamentablemente, se ha instalado una lógica donde unos plantean la necesidad de los acuerdos sin mucha convicción, entre otros no creen, y otros te dicen que los acuerdos son una trampa de los poderosos. Poderosos, la trampa que nos ponen es el discurso de los acuerdos. Entonces, en esa lógica es muy difícil, y lo que tu desafío es hacer un diseño comunicacional lo suficientemente consistente, potente, para poder ir haciendo un trabajo de muy largo plazo, porque yo no creo que estas cosas se arreglen. El nivel de desconfianza que hay en la sociedad chilena, el nivel de deterioro institucional que hay en Chile es de tal magnitud que el nivel de polarización que estamos viviendo en Chile hoy día es tan grande que estas son todas pegas que uno tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo. Pero por lo menos partir por lo básico, que es empezar a convencer a la sociedad chilena de que no va a lograr resolver ningún problema
y la gente no va a poder hacerse cargo de ninguna dificultad de las que está empezando a vivir hoy día y de que va a vivir con más profundidad en los próximos meses, si no es a partir de la construcción de acuerdos. Entonces, si lo que te dicen es que yo estoy tan enojado con lo que está pasando que prefiero salir a la calle a incendiar las estaciones de metro, tú tenés la capacidad de convencer al que te dice eso, decirle, ok, hazlo. Pero eso no solo no te va a arreglar el problema, eso te va a agravar el problema. Cuando tú salgas a destruir el metro, salgas a quemar una micro, salgas a vandalizar un local comercial, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer no es arreglar ni tu problema ni del vecino, ni el del vecino, ni la pensión de tu abuelita. Lo que tú vas a hacer es hacer aún más difícil poder solucionar el problema. Y que ese mensaje, bien trabajado, bien pensado, ahí ya la pegas más bien, te diría, de los publicistas, saber hacer eso inteligentemente, pero que la gente logre finalmente entender que una cosa es la expresión de la rabia, la expresión del descontento, y otra cosa es creer que la forma como se expresa esa rabia y ese descontento es parte de la solución del problema que genera el descontento. Si no eres capaz de hacer que la gente distinga eso, estás en un tremendo problema. Y lamentablemente en Chile hemos estado en estos meses en la situación en que la gente no logra todavía hacer esa distinción. Profesor. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Habla Camilo Pérez. Tengo una pregunta con respecto a lo de los acuerdos. Atria plantea, por ejemplo, que en los acuerdos, en los grandes acuerdos hay dos problemas. Uno sería como el de Fuente Ovejuna, o sea, ¿quién tomó esta decisión? Todos, cualquiera, nadie, al final. Y el otro sería que en los grandes acuerdos se mantiene el status quo. O sea, para remover algo trascendental necesitamos la venia de todo el mundo. Y en esa venia también están los que quieren mantener las cosas tal como están. Entonces, ¿cómo se puede componer, o sea, cómo se puede juntar a esta gente que quiere hacer cambios radicales, estructurales, en una política de grandes acuerdos, cuando en esos acuerdos van a estar los que no quieren hacer los cambios y eso impide al final una transformación estructural, que es lo que al menos yo sentí que se estaba pidiendo en las calles desde el 18 de octubre. Bueno, es que yo creo que ahí está el meollo del asunto, en lo que tú estás planteando, porque eso de alguna manera nos retrotrae a la pregunta de cómo se construyen acuerdos, o más bien, cómo se administran desacuerdos, cuando tienes grandes desacuerdos en una sociedad. Porque el problema que tiene la sociedad chilena hoy día es que, y el problema que hemos tenido y que arrastramos desde el origen de la transición, no es el que cree Fernando Atria. Fernando Atria, de alguna manera lo que nos transmite es que aquí hubo una institucionalidad y un conjunto de reglas impuestas por una minoría que dejaron entrampada a la mayoría y que le han impedido a la mayoría poder destrabar este conjunto de reglas y hacer un conjunto de reglas que la represente a ella como mayoría. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que plantea Fernando Atria. Pero el problema es que aquí no está claro dónde están las mayorías. Esa es la realidad. O cuál es la envergadura de esas mayorías. Porque claro, si este país desde el año 88, desde el plebiscito del sí y el no, hubiese estado dividido 80-20, y el 80 quiere hacer determinados cambios y el 20 no lo deja, el análisis de Fernando Atria funciona perfecto y es muy claro. Pero resulta que no ha pasado, eso no es cierto. Ese no es el Chile real. El Chile real es el Chile que empezó a evidenciarse, nos guste o no nos guste, le guste a algunos o no le guste a otros, es el Chile que empezó a evidenciarse a partir del año 88, a partir del plebiscito del sí y el no, y en ese plebiscito del sí y el no, los partidarios del sí, los partidarios de la continuidad de Pinochet en el gobierno, sacaron un 44%. Y los partidarios del no, los partidarios de que el régimen de Pinochet terminara, sacaron un 55%. Es decir, si tú le sacabas 5 puntos
al no y se los pasabas al sí, quedaban empatados. Y esa constante se ha mantenido en la historia de nuestra transición en estos últimos 30 años. En la elección 10 años después, en la elección de Lagos Lavín en el 99, ¿cuál es el resultado en primera vuelta? Lagos y Lavín empatan en 47. Y lo que hace la diferencia en la segunda vuelta fueron 300.000 votos del Partido Comunista que fueron a votar por Lagos solo para que no ganara la derecha. Pero la derecha solita sacó 47%, con Lavín a la cabeza. Y después, el 2005, la derecha compitió dividida en dos candidaturas, Lavín y Piñera, y sumaron 48% ambas candidaturas, 48%. Sacaron en primera vuelta sumados más que Michelle Bachelet. Y el 2010, Piñera sacó un 44 solo y sacó después un 52 solo en segunda vuelta. Entonces, el problema que tenemos en Chile es que tenemos dos mitades más o menos equivalentes. No es que tengamos a una mayoría sometida al arbitrio de una minoría. El desafío es cómo logramos construir acuerdos asumiendo que somos dos mayorías más o menos equivalentes. Y si hay algo que ha demostrado que somos dos mayorías más o menos equivalentes, es precisamente el que llevamos ya 10 años con alternancia en el poder. Ganan unos, pierden otros. Después vuelven a ganar los otros y pierden los que habían ganado. Y después volvieron a perder los que habían ganado y vuelven a ganar los que habían perdido. Entonces, cuando tú estás en un escenario como este, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los sacrificios a los que estamos dispuestos para llegar a acuerdos? Porque aquí yo te lo digo sinceramente, yo intuyo que si gana el plebiscito, estamos viviendo un escenario tan complejo y tan líquido que no sabemos lo que va a pasar en 2 semanas más, pero si se hace el plebiscito del 25 de octubre, si gana el apruebo, vamos a tener que convocar a una asamblea constituyente. Vamos a tener que votar por los constituyentes en abril del próximo año. Si vamos a votar por los constituyentes en abril del próximo año, el resultado de esa elección, en la que vamos a votar además por alcaldes, y además por concejales, y además por gobernadores regionales, vamos a tener que votar por 4 cosas simultáneamente. En esa elección, lo más probable es que el resultado sea parecido a todos los resultados de elecciones generales que hemos tenido en los últimos años. Entonces, si hacemos esa elección, lo más probable, si es que no haya alguna hecatombe, pero si se mantiene la normalidad de lo que hemos visto electoralmente en Chile, de la historia electoral reciente de los últimos 30 años, lo más probable es que la derecha saque aproximadamente entre un 40 y un 45% de los constituyentes. Entonces, en ese momento la pregunta va a ser, estos sectores de izquierda que quieren partir con la hoja en blanco, que no le reconocen legitimidad a un gobierno de centro-derecha porque, por cualquier razón, por la razón que quieran, pero o por muchas razones, o por una sola, porque basta que sea de derecha, ¿van a aceptar sentarse a redactar una constitución en una asamblea donde más del 40% de los constituyentes son de derecha? ¿O van a decir, es que esa asamblea donde salió un 40% de gente de derecha ya no me representa, ya no es legítima porque vamos a tener que inventar o descubrir alguna causa para restarle legitimidad? Porque a mi juicio la única alternativa de resolver este desacuerdo es que se sienten democráticamente, legítimamente, representativamente, estas sensibilidades que representan dos países distintos, el país mayoritario que vota por la centro-izquierda y el país mayoritario que vota por la centro-derecha. El drama que tenemos en Chile es que no tenemos una mayoría y una minoría. Tenemos dos mayorías más o menos equivalentes. Y la única manera de llegar a una constitución legítima es que esas dos mayorías acepten la legitimidad del otro y acepten que la única manera de construir una constitución y un conjunto de reglas institucionales compartidas es aceptando la legitimidad del otro y negociando y estando disponible
a hacer concesiones, que es lo que uno hace cuando negocia. Max. Yo sí, perdón, yo sí, con esto termino. Yo sinceramente cuando escucho, le tengo mucho aprecio, mucho respeto profesional e intelectual a Fernando Atria, pero yo cuando los escucho, cuando escucho a los que están en la lógica de la hoja en blanco y de sacar los enclaves tramposos de la Constitución, no me queda claro que ellos estén en esta predisposición. Creo que ellos tienen en la fantasía un Chile donde la otra mitad, la mitad que a ellos no les gusta, simplemente no existe. ¿Sí? Max, quería preguntarte primero porque en parte de tu exposición hablaste que cuando una persona está enferma tiene que reconocer que está enferma para poder pedir ayuda. Entonces mi pregunta obviamente es, tu visión es que obviamente el presidente quizá o el segundo piso no están conscientes de que están haciendo una comunicación política errónea, en primer lugar, y segundo, preguntarte obviamente, ahora estamos en una encrucijada, incluso hoy día lo publicaron en Pauta, que el presidente había transmitido al comité político que se viene un invierno muy, muy duro, obviamente el tema del desempleo, crisis económica mundial, la gente que se le está congelando los contratos, ¿cómo se puede hacer una comunicación política efectiva cuando efectivamente va a llegar un momento en que la gente va a estar más preocupada de que no tiene que comer, que no tiene cómo llegar a fin de mes, más que en las deudas quizás sociales que quedaron del estallido social? ¿Tú crees que eso va a hacer que la gente, obviamente la violente aún más, se vuelva a encender toda esta deuda del estallido social? ¿Y cómo va a tener que navegar el gobierno en estas aguas tan difíciles que se va a venir con un tema tan esencial como es la economía? Un preguntón ese. A ver, yo creo que el gobierno, desde el comienzo de esta crisis, me refiero a la crisis del 18 de octubre, tuvo y ha tenido muchos problemas de comunicación, de comprensión en primer lugar, de comprender la naturaleza de la crisis, de qué era lo que estaba pasando, esta tentación por los alienígenas, por los marcianos, por ver a la mano de Venezuela o de Cuba detrás de este fenómeno. Yo creo que fue claramente una expresión de una incapacidad para leer y para entender más profundamente lo que estaba pasando allí. Y sobre todo, volviendo a lo que planteé en la introducción, sobre todo para entender la conexión que había, la conexión que hay y que hubo, y que sigue existiendo, entre lo que ocurrió a partir del 18 de octubre y lo que estaba ocurriendo antes en la sociedad chilena. Y las cosas que la sociedad chilena venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo, desde décadas. La conexión entre ambas cosas. O sea, esa parte que Carlos Peña, a mi juicio, no ve en su análisis, cuando hace el análisis de una sociedad modernizada que llega a generar más bien grados crecientes de insatisfacción que de satisfacción. Bueno, yo creo que a Piñera le pasó un poco lo mismo. Yo creo que Piñera en algo coincide más, está más cerca del análisis de Carlos Peña, pero en una vertiente mucho más maniquea probablemente. Piñera cree que esto es en el fondo un sabotaje de la izquierda. Cuando tú te das cuenta de que esto no puede ser un sabotaje de la izquierda por una razón muy simple. Cuando miras cómo le ha ido a la izquierda en las encuestas desde el estallido social, le ha ido igual de mal que al gobierno. O sea, el movimiento social, la protesta social, incluso la violencia social, tiene grados altos de respaldo. Pero la izquierda no lo tiene. Ni la izquierda moderada, más socialdemócrata, ni la izquierda más radicalizada del Partido Comunista y del Frente Amplio. Ellos han sido, esta izquierda más radicalizada ha sido absolutamente incondicional de este movimiento social, de este estallido. Han defendido y han justificado todo lo que ha ocurrido, todo. Y sin embargo, les va igual de mal que al gobierno en las encuestas. Ahí tienes una señal evidente de que hay una desconexión que el gobierno no entiende o no mira, que no es capaz de interpretar.
Si esto fuera obra de la izquierda y de los cubanos y tuviera estos niveles de apoyo en las encuestas, lo lógico sería que a los representantes políticos de ese fenómeno les estuviera yendo estupendo. O sea, ¿cómo no tener ninguna capacidad de capitalizar nada de lo que está ocurriendo si eres tú el que está creando este movimiento? Ahí está. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido muchas dificultades para leer este fenómeno, a mi juicio, porque tampoco ha tenido una lectura clara de lo que viene más atrás, de atrás, que es un poco lo que planteaba al comienzo. O sea, Piñera no logró nunca entender lo que iba a significar para un sector muy importante de la sociedad chilena ver a la derecha ganar elecciones en democracia. Piñera y la derecha nunca logró entender que para un sector muy importante de este país, que vivió el trauma del golpe militar, que vivió el trauma de las violaciones a los derechos humanos, ver ganar a la derecha les iba a generar un desajuste mental, emocional, psicológico gigante. Iba a ser, en términos técnicos, un trauma. Y a mi juicio lo que Piñera debió haber hecho el 2010, cuando ya veía que iba a ganar las elecciones, era prepararse para trabajar ese trauma, para tratar de atenuar los efectos de ese trauma. Pero la derecha el 2010 ni lo vio ese trauma. Y yo creo que hay un sector de la derecha que todavía no lo ve, que por lo tanto no entiende la polarización. No entiende que haya un gobierno que prefiera, no entiende que haya una oposición que prefiera ver caer al gobierno a cualquier otra cosa, a cualquier otro logro. Si hay un sector de la oposición que hoy día ha buscado votar al gobierno, por lo menos hasta marzo, incluso pasando por encima del acuerdo para que haya proceso constituyente. Prefieren que caiga el gobierno a que haya un proceso constituyente. Si la caída de Sebastián Piñera, y por lo tanto la caída de todos los plazos institucionales, ponía en riesgo el proceso constituyente, bueno, no importa. Es mejor que caiga, es más acorde a lo que yo quiero y a lo que yo aspiro y a lo que yo siento, que caiga Piñera. Hacer caer al gobierno, como sea. Sí, pero eso va a tener costos enormes para el país, no importa. Entonces, a mi juicio, hay un problema serio de lecturas en la derecha respecto de muchas cosas que han estado pasando, y ahora engancho con la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que ese mismo problema lo sigue teniendo el gobierno hoy día. El gobierno está tratando de equilibrar algo que es muy difícil de equilibrar: objetivos y prioridades sanitarias con la necesidad de cuidar la economía y de cuidar el empleo y de cuidar las empresas, que son ambos objetivos súper legítimos, súper importantes, complementarios. En eso el gobierno tiene razón. El problema es que no lo logra transmitir bien, porque ambas cosas van juntas, el que no se pueden priorizar solo objetivos sanitarios descuidando la economía y el empleo, y que no se pueden poner todo el énfasis en reactivar la economía en una circunstancia como esta sin cuidar la salud de la gente. Es un equilibrio muy complejo, prácticamente imposible, pero el gobierno tiene la obligación de buscar ese equilibrio, y yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que el gobierno, las medidas que ha tomado desde el punto de vista de la política sanitaria y las medidas que está tomando en términos económicos, estarle inyectando hoy día a la economía 17.000 millones de dólares en protección del empleo, en seguro de cesantía, en créditos con ventajas nunca vistas para la pequeña y la mediana empresa, son cosas importantes las que se están haciendo. No es que el gobierno no esté haciendo nada, el gobierno está haciendo mucho. ¿Dónde está el problema? En que el gobierno comunica mal y que comete errores comunicacionales. Lo que hemos visto en estas últimas 48, 72 horas es una sucesión de errores comunicacionales. No, vamos a entrar en una lógica de normalización, cuando hasta hace 3, 4 días atrás el discurso oficial es: lo peor está por venir. ¿Cómo pasaste del lo peor está por venir al iniciamos la normalización? El país está en condiciones de iniciar la normalización. Lenta, progresiva, gradual, responsable, cuidadoso, pero no se condice con todo lo que no se condice con el discurso de lo peor está por venir. Entonces, la gente no entiende. Si tú le estás diciendo que lo peor está por venir,
y le estás diciendo que ahora iniciamos la normalización y los empleados públicos vuelven a sus pegas y se van a empezar a reabrir los malls y los cabros vuelven a los colegios el 27, cosa que el gobierno ya postergó. Pero hasta anteayer, el mensaje era: retomamos las clases presenciales el 27 de abril. Entonces el gobierno, la parte común, yo creo que las medidas sanitarias, el manejo, a mi juicio desde el punto de vista sanitario, el manejo que está haciendo el Ministerio de Salud, las autoridades de salud, es un muy buen manejo, lo han hecho bien. Y creo que los resultados hablan por sí solos. Y lo que está haciendo el ministro Briones en materia económica, el ministro Briones, el ministro de Economía, Palacio, lo están haciendo bien. Ahora, tú dices, bueno, tú comparas la inyección de recursos que se está haciendo acá con la que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, bueno, son economías de otra escala. No hay comparación, nunca vamos a poder meterle 200.000 millones de dólares a la economía, simplemente porque no los tenemos. Pero que en estas circunstancias el ministro de Economía y el ministro de Hacienda estén disponibles para aumentar el déficit fiscal a un 8%, aumentar la deuda pública cerca del 40%, e inyectarle 17.000 millones de dólares a una economía que está pasando por una situación como esta, me parece que, y además, no solo de botar la plata, porque no es que te estén tirando la plata desde un avión. No, las medidas son medidas que están bien pensadas, que van bien dirigidas. Yo creo que ambas dimensiones están bien trabajadas, bien complementadas. Lo que se está haciendo en materia sanitaria está bien hecho, lo que se está haciendo en materia económica está bien hecho. Donde no está bien hecho, donde hay problemas serios y sigue habiéndolos, es en materia comunicacional. Me quedo con lo sustantivo, que es, tú no puedes pasar en 48 horas y en medio de una crisis como esta, de esta envergadura, de esta profundidad, de decirle al país que lo peor está por venir, a iniciar la normalización. No se puede. ¿Sabes qué me pasa un poco a mí? Hola. Me pasa que siento que todo este tema, como concuerdo con todo lo que has dicho, pero me pasa que siento que todo este tema de comunicación está igual, o esta visión igual está centrado en una clase media alta. Siento que en relación al movimiento social, por ejemplo, yo vivo en Peñalolén, entonces me ha tocado ver como súper de cerca y como el movimiento social, que no es el mismo movimiento, no es lo mismo que en Plaza Italia, es como ver un poco cómo se ha gestado en las poblaciones. Y me pasa que siento que, y lo que me preocupa, y que no sé cómo tiene solución, si no es muy a largo plazo, es que yo veo que la gente que está metida en el movimiento social, las poblaciones, no le interesa la política. No quiere que la vida sea, no le interesa que la vida sea mejor, son delincuentes, veo que están muy metidos en el narcotráfico, que son cabros que no hacen nada, que salieron o desertaron del colegio, que están metidos en drogas de los 13 años, que viven en entornos de violencia, de hacinamiento, de maltrato desde muy chicos, y que en realidad no le interesa la discusión política, no le interesa si es de izquierda o derecha, no le interesa la nueva constitución, no le interesa el vecino, no le interesa nada. Veo más bien como un odio de clase y un resentimiento, también una visión súper paternalista en que a ti te lo tienen que resolver todo, pero nunca te cuestionas hasta qué punto lo que tú estás haciendo y tus decisiones te llevan a ciertas cosas, como si no más bien se sintieran como sometidos a una como profecía autocumplida de que si tú naciste ahí no tienes cómo salir, no importa lo que hagas, y que todo es culpa del resto. Y veo que a ellos no les interesa en el fondo, toda la discusión política, toda la pelea. Los veo como muy anarquistas y veo que en verdad está muy metida la delincuencia y el narcotráfico. Y ahí siento que es más difícil comunicarte todavía, porque no importa lo que digan, siempre va a ser mal interpretado y hay una sensación de abandono, porque en muchos lugares de las poblaciones, ahora mismo, hay lugares en que la policía no se mete, hay lugares que están controlados por el narcotráfico, en que ni la municipalidad se atreven a entrar, no entra nadie. Entonces como que me pasa que siento que ese mundo está súper invisibilizado y me da la sensación de que es donde vive la mayoría de la gente, pues si clase media baja, no sé, 63% de Chile, y ahí sí que siento que hay un abismo comunicacional y que requerís políticas públicas tan profundas para cambiar porque esa marginalidad en el fondo que no sé, eso es lo que me suena preocupante, y por eso veo que no se va a pasar, no importa lo que diga o...
A ver, yo estoy de acuerdo que efectivamente hay un problema con un sector de la sociedad que es un problema de marginalidad y de delincuencia y de droga muy complicado. Efectivamente, hay un segmento ahí al cual va a haber que diseñarle políticas públicas de mediano y de largo plazo. Yo creo que algo se está haciendo, algo a pesar de todo, el Ministerio de Desarrollo Social y yo creo que el ministro Sichel algo ha logrado entender de este problema, probablemente parcialmente, a la distancia, con todas las precariedades del caso. Pero yo creo que algo de conciencia hay respecto de eso. El problema es que la única manera que tienes de poder neutralizar ese aspecto para trabajarlo es poder separarlo del resto de la sociedad. Porque efectivamente ese es un problema grave y es un problema que tiene una dimensión social importante, pero no es el problema en el que vive el 90% de los chilenos, ni siquiera el 80%. Esa es la realidad. El 80%, ¿Tú crees el 20%, que no? ¿Tú crees que el 20% del país está metida en los circuitos de la droga? No, pero en el fondo yo veo que, por lo menos lo que veo acá en las poblaciones, es que si bien, obviamente, es una minoría, pero de alguna forma como tienen controlados espacios y territorios amplios, someten a gente que en realidad es gente que trabaja. No te digo que todos sean así. Lo que pasa es que tienen control de territorio y la gente no se atreve a hablar. Hay mucha gente que uno le pregunta y están, porque ellos son los que más sufren con esta cuestión del movimiento social. Y el tema del control territorial por parte de las redes del narcotráfico y de la delincuencia solo se resuelve con estrategia policial, de intervención policial. No hay otra. Esa es la realidad. Los programas sociales ayudan, los programas sociales efectivamente te pueden generar una cierta base que haga más fácil el poder sacar a los cabros que ya no están metidos en el tema de la droga de esas redes, pero en el fondo la única manera, y ahora tú me dirás, me puedes decir algo que es cierto, en Colombia ha habido algo de éxito en eso, pero bien relativo, pero en países como México, como El Salvador, como Honduras, ha sido un absoluto fracaso la estrategia policial. No ha servido para nada. Y ni siquiera la estrategia de la intervención militar. Claro. Pero a mi juicio, hoy día, si bien ese es un problema muy relevante, hoy día tu problema principal es qué haces con el resto del país. En la medida en que puedas encauzar al resto del país hacia una salida política a lo que estamos viviendo, al clima de tensiones, de polarización y de deterioro institucional que estamos viviendo, probablemente si logras hacer eso, abordar este otro problema, el problema de la marginalidad, de la delincuencia, del narcotráfico, de las barras bravas, etcétera, te va a hacer un poco más fácil. Hoy día, tus problemas de pérdida de legitimidad institucional y de incapacidad de poder encauzar el malestar social son tan gigantescos que terminan encauzándolos estos grupos, que fue exactamente lo que pasó con la primera línea y con lo que estaba ocurriendo en Plaza Italia. Y ya no había diferencias, tú no lograbas distinguir, salvo en la marcha del 1,5 millones de personas a comienzos de octubre, y la marcha del 8 de marzo, el del Día de la Mujer, tú no tuviste expresiones de masas sustantivas. Lo que tenías era básicamente violencia y destrucción en lugares acotados, y particularmente de manera muy simbólica en el entorno de la Plaza Italia. Entonces, si tú no logras separar eso, tú no logras que la mayoría del país se separe de eso, es muy difícil poder abordar ese problema. Y la única manera de hacerlo es teniendo un buen trabajo y un buen diseño comunicacional, cosa que el gobierno no ha tenido. Max. Con esto termino. Y cuando el presidente de la República se va a tomar una foto a la Plaza Italia, solo, lo que le está diciendo al país es, no soy capaz de hacer la diferencia. Hola Max, disculpa que no prenda mi cámara, pero no puedo. no puedo en este minuto. Quería hacer una consulta. Mira, en términos de comunicación política, un tema muy relevante tiene que ver con la credibilidad. Más allá si el gobierno lo haya hecho bien o no, que es una discusión que ya hemos tenido en este foro o en esta charla, me gustaría entender tu percepción respecto de la credibilidad que tiene el país
pensando, por ejemplo, en las cifras y en las definiciones que se toman a nivel gubernamental, sobre todo si lo comparamos con cosas que ocurren en países como por ejemplo en Argentina, donde hay una percepción de que la gente no tiene la misma credibilidad respecto de la información. Y por otro lado, cómo en términos comunicacionales, en Chile lo hemos estado haciendo también en este tiempo respecto en el tema de la pandemia, particularmente con el tema de la información. Yo personalmente tengo la impresión de que en Chile confiamos, a pesar de que existan algunas voces, tendemos a confiar en la información que nos entregan las autoridades. Quería saber tu percepción. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en Chile tenemos efectivamente, y hemos vivido una espiral de deterioro creciente en materia de confianza pública, en materia de legitimidad y credibilidad de las instituciones. Eso es cierto. O sea, la credibilidad hoy día tiene las instituciones no es comparable a la que había hace 10 años atrás, menos 15 o 20. Pero, a pesar de todo, en Chile hay todavía un colchón, por decirlo de alguna manera. Se escucha muy mal. ¿Se escucha mal? Muy mal. ¿El resto? A ti te escuchamos mal, al resto escuchamos bien. ¿En serio? Sí, te escucha con Sí, eco. hay eco. Me dicen que yo estoy silenciado por el operador. ¿Se escucha? No, mal. ¿Quién es el anfitrión de la reunión? ¿La hizo Pisne o la hiciste tú? Yo creo que es la madre Tiniano. Ah, porque puede ser que ella te haya silenciado. No, Ahí es la tengo Andrea. activa. Es la Andrea. Es tu conexión, Max. Es tu Cuando conexión. tengáis, apaga el video de repente y ahí se va a escuchar mejor porque quizás estáis con la conexión inestable. Ah, Eso eso es puede ser. verdad. Pero la charla se escuchó bien. No sé, hasta ahora se escuchaba perfecto, solo ahora. Me voy a mover a lo mejor. A ver si. Ahí. No, yo creo que algo está haciendo interferencia en tu casa. A ver, voy a detener el video a ver si el audio solamente mejora. Ahí. ¿Se escucha mejor? No. No, No hay caso. no hay caso. Es tu micrófono. A ver si. Max, ¿puedes hablar? Sí. Vamos a hacer algo. Te voy a sacar de la reunión y te voy a volver a invitar para que te puedas conectar de nuevo. ¿Sabes qué? Prefiero conectarme por el teléfono. Ya, ok. ¿Cómo lo hago para conectarme por el teléfono? Invítame por el teléfono. Vale. Voy a salir de aquí, salir de la reunión y invítame por el teléfono. ¿Cómo se escucha ahí? Ahora sí. Perfecto. Mucho mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, está perfecto, Max. Ya. Parece que el teléfono funciona mejor que el computador. Bueno, me tienen que repetir la última pregunta, que no me acuerdo bien cuál era. Yo te estaba preguntando, Max, sobre el tema de la credibilidad de la comunicación gubernamental en nuestro país, independiente de que lo hayan hecho bien o mal, sino que creemos en la información que nos entregan y sobre todo comparado con países como en Argentina y cosas así. Yo creo, como te decía, que a pesar del deterioro político, institucional que estamos viviendo en Chile, efectivamente hemos estado con un presidente de la República
con 6% de aprobación, con un Congreso con un 3% de aprobación y con un sistema de partidos políticos con un 2%. O sea, situaciones que desde el punto de vista de la confianza pública son bien dramáticas para el sistema político. Pero yo creo que a pesar de todo eso, hay en este país todavía, a diferencia de Argentina, un colchón de credibilidad en ciertas cosas, en ciertas instituciones, en cierta información pública, que salvo eventualmente pequeños grupos o pequeños sectores, la mayoría de los chilenos confía. La mayoría de los chilenos no cuestiona los resultados del INE en materia de IPC, el IMASEC de todos los meses en materia de crecimiento económico. En general, las cifras de delincuencia no se cuestionan. El Banco Central, cada vez que entrega un IPOM haciendo proyecciones y haciendo análisis del avance de la economía también, nadie sale a cuestionar la legitimidad o la credibilidad del Banco Central. Yo creo que en este país, a pesar de todo este deterioro que hemos vivido en los últimos años, tiene, afortunadamente, y no digo que lo vaya a tener siempre, digo que es algo que está todavía y que ojalá se cuide. Yo creo que hay en este país una base al menos razonable, mínima, de credibilidad en algunas cosas. O sea, yo viví, por ejemplo, en México, y México es otro planeta. Sí. En términos de credibilidad de las instituciones y de las cifras, en México cuentan un chiste de que se hizo un estudio, Naciones Unidas hizo un estudio internacional sobre los países más corruptos, y salió Venezuela en primer lugar, Italia en segundo lugar, Colombia en tercer lugar, y que México no apareció en el estudio porque le pagó a Naciones Unidas. O sea, efectivamente, México es otra cosa. No queda nada de credibilidad en materia pública, en materia de confianza pública. En nada ni en nadie. Yo creo que en Chile estamos todavía, afortunadamente, lejos de eso. Ahora, de que riesgosamente podemos seguir avanzando en esa dirección, con este nivel de deterioro político que hemos vivido en los últimos años, sí. Podemos seguir deteriorándonos todavía más y podemos llegar a no creer ni siquiera en las cifras del IMASEC. Pero yo, a pesar de todo, creo que estamos lejos de eso y que no vamos inevitablemente en esa dirección. O sea, en el fondo eso sería como una fortaleza hoy día de la comunicación política, algo de lo que debiésemos tomarlo y reforzarlo y potenciarlo, digamos, y trabajar en las otras cosas, digamos. Porque la credibilidad es fundamental. Es fundamental, y también hay cosas que son parte de la lucha política. O sea, claro, creerle o no creerle a las encuestas políticas, por ejemplo. Ah, no, claro, ese es otro tema, claro. O sea, la gente, tú ves, por ejemplo, que hay mucha gente de oposición hoy día que te dice que CADEM es una encuesta tan cuestionada, que no le creen nada a CADEM, y que CADEM es una burla, que trabaja para el gobierno, para Piñera, amigo de Piñera, etc. Pero cuando CADEM, hace 4 años atrás, mostraba a Michelle Bachelet en las nubes, y la mostró durante años como un liderazgo que tenía niveles de aprobación extraordinarios, nadie cuestionó la credibilidad de CADEM. Entonces, tú te das cuenta de que inevitablemente el tema de las encuestas también pasa por el hecho de que son parte de la propia lucha política, finalmente. Pero eso no te puede ocurrir, y afortunadamente todavía no ocurre, ni con los resultados del INE, ni del Banco Central, ni de la encuesta CACEN, etc. El día que nos empieza a pasar con esas cosas... Ni los enfermos de coronavirus. Claro, vamos a tener un serio problema. Ya, muchas gracias, Max. Si alguien saliera a decir que el ministro Mañalich estaba ocultando cifras de muertos, estaríamos en otra situación. Sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé qué más. ¿Cómo estamos ya? Espero haber sido útil al menos con la parte fundamental de la charla. Estamos... Max, no me ¿Sí? quiero quedar... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, no me quiero quedar con algo en el tintero, pero no lo tengo completamente redactado en la cabeza. Tiene que ver con el rol del mundo empresarial en todo esto, como actor, ¿ya? Tú hablas de que hay errores a nivel de comunicación política, pero esos errores están desde el diagnóstico para adelante, no entendiendo desde tu mirada
el trauma que está latente en la sociedad desde los 60, 70. Uno ve que hasta Lagos, cuando gana, parte de la movilización que consigue Lavín en las encuestas, o sea, en la elección, tiene que ver con evitar que llegue un socialista después de Allende a la moneda. Y Lagos entiende eso, va a donde tenga que ir, porque entiende que hay una gente que no es la pelea entre la derecha y la izquierda, que hay algo latente ahí a trabajar a nivel de los temores y de los sueños de los chilenos. Hoy, como te digo, no lo tengo tan redactado, pero hoy en la impresión tuya sobre el estallido social, más que sobre este virus que tenemos hoy, ¿qué impresión tienes del quehacer empresarial? ¿Qué crees tú que debieran hacer o qué diagnóstico crees que ellos tienen en la cabeza, los gremios, las discusiones que están habiendo en esos directorios, como para ser un actor y no solo dejar al gobierno en la primera línea? A ver, partiendo por el principio. Hay gente que no parte por el principio. Yo creo que los empresarios tienen una responsabilidad enorme en el malestar social y en las causas del estallido. O sea, el tema del abuso, el tema de funcionar al margen de las normas, esta idea de que hay gente privilegiada que no cumple la ley, que hace trampa y no recibe las sanciones que la ley establece. Yo creo que esa sensación es una sensación muy grande. Tú te das cuenta de que los empresarios, o sea, creo que es injusto hablar de todos los empresarios como una sola cosa. Creo que hay empresarios muy distintos, pero o sea, cuando estás en medio de una crisis como esta, por ejemplo, que la señal de las ISAPRES sea subir los planes, te demuestra que hay un sector del mundo empresarial que no entiende nada, que es un nivel de indolencia y de falta de responsabilidad social gigantesco. O sea, es una cuestión realmente increíble como señal política hacer una cosa así. Y lo más increíble es que les da lo mismo, que no les importa que la señal que están dando sea una señal que deteriora la imagen del mundo empresarial y particularmente de esa industria de manera brutal. Y yo creo que eso ha pasado en muchas otras áreas. Creo que a los empresarios recién ahora, a partir del 18 de octubre, han empezado a mirar ciertas cosas, aunque sea distorsionadamente, con dificultad, tratando de hacerse los locos, de negar el tema, pero creo que algún avance hay. Creo que el tener hoy día una nueva generación de empresarios dirigiendo los gremios ha sido un avance. A pesar de todo, creo que Alfonso Suet es distinto a lo que eran los empresarios sin ninguna duda. Y creo que eso ya representa que hay una cierta capacidad de entender y de comprender lo que está ocurriendo. Ahora, creo que a los empresarios en materia de comunicación política les queda un universo por recorrer. Así de simple. O sea, aquí lo que debiera ocurrir es que no es que los empresarios acepten someterse a nuevas leyes, nuevas normas de control, nuevas exigencias, desde todo punto de vista, laboral, ambiental, etc., sino que ellos debieran estarlas exigiendo. Ese sería el óptimo desde el punto de vista de la comunicación política. Ellos ellos deberían ser los que están más interesados en que mejoren las regulaciones ambientales, las regulaciones sociales, en que efectivamente no se los deje sacar, en el caso de las empresas que son prácticamente monopolios naturales, como el de las AFP, el de las ISAPRES, el que incluso el retiro de utilidades debiera estar regulado, como lo está en las empresas eléctricas, por ejemplo, y esas cosas las debieran estar exigiendo ellos. Ahora, si me voy al tema más de fondo, a mi juicio, más sociológico, yo creo que en Chile tenemos un problema muy serio que tiene que ver con una cultura antiempresarial muy arraigada. O sea, en Chile la mirada hacia los empresarios es una mirada de mucha desconfianza, de mucha hostilidad. Los empresarios son por definición gente fresca, gente que hace trampa, gente que abusa, gente indolente, gente
ambiciosa, y yo creo que en eso los empresarios, desde el punto de vista de la comunicación política, si quisieran hacer la pega, tendrían que partir por cuestiones realmente muy, muy básicas. Por ejemplo, cuando el Bombo Fica se para en la Quinta Vergara y menciona la palabra empresarios, la Quinta Vergara se viene abajo en pifias. O sea, basta escuchar la palabra empresarios para que la gente pifie. Y resulta que la gente, cuando pifia porque está pensando en Piñera, en Luxich, en Angelini, en los mates, etc. Pero no se da cuenta esa gente, y los empresarios no han sido capaces de hacer esa pega, de que el 99.9% de los empresarios es mucho más parecido al panadero de la esquina, al señor que te vende el pescado en la caleta cuando estáis de vacaciones, que a Luxich, a Mate, a Angelini y a Piñera. O sea, el 99% de los empresarios son más parecidos al ferretero de la esquina. Esa es la realidad. En Chile hay muchos más empresarios, hay miles de empresarios, hay 1.200.000 empresas en Chile. En Chile hay muchos más empresarios parecidos al ferretero y al panadero de la esquina que al señor Luxich o al señor Paulman. Y sin embargo, los empresarios no han sido capaces de hacer una pega comunicacional básica, que es convencer a la gente de que el panadero que les vende el pan todas las mañanas a la señora Juanita, y el pescador que te vende el congrio trozado cuando estáis de vacaciones en febrero, esos señores son empresarios. Entonces, si los empresarios quisieran partir haciendo la pega, para empezar a mejorar su imagen y hacer las cosas que tienen que hacer, tienen que partir por el principio. Yo creo que hay, como te digo, creo que los empresarios todavía les faltan años luz por recorrer para poder empezar a mejorar en algo, a pesar de que, como te digo, creo que esta nueva generación de dirigentes gremiales algo cacha un poquito más, tiene más empatía, entiende un poquito mejor estas cosas, pero todavía lo que falta es muchísimo. No. Ya, vamos a dar por finalizada la charla. ¿No es cierto, Cristóbal? Yo creo que ya... Hola, llevamos casi 2 horas en que Max, yo creo que nos ha transmitido un excelente panorama de lo que pasa en Chile y en el mundo hoy en cuanto a comunicación política. Estos temas son súper recurrentes en las clases del magíster en comunicación política, en discusiones con los profesores. Vamos a seguir haciendo charlas, por el momento online, después yo creo que presenciales. Con ¿Algún Max, día? Sí, algún día con Max, con los profesores. Los invitamos a conocer el magíster en comunicación política. Pueden meterse a la web de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Ibáñez o preguntarle a la Andrea, que fue quien las inscribió, ya tiene folletos y cosas. Y como la Escuela de Periodismo es súper versátil y grande, también el jueves, pasado mañana, va a haber una charla del magíster en comunicación estratégica, que son los 2 magísteres que tenemos, que se llama Desafíos para una comunicación estratégica y efectiva. Por si les interesa, por si conocen gente que también puede estar interesado, lo va a hacer Felipe Valdivieso, que es el director del magíster en comunicación estratégica. Max, millones de gracias, estuvo excelente la charla. Por la invitación y por el tiempo, por la muchas paciencia. Gracias, sí, de verdad, muchas gracias a todos, fue muy interesante, muchas gracias, y gracias a por la todos los participación. participantes. Muchas gracias, que estén bien, buenos días. Chao. Chao, muy buenos días.